Amén. Gloria a Dios. Creo que todos se encuentren bien. Mano Lucas, no lo encuentro. Vamos a ver. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Bienvenidos a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por esta noche y que el Señor nos esté guiando en la lectura de su palabra y también mientras estemos meditando. Honramos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas ya y por lo que va a seguir siendo. Amén. Vamos a darle gracias. Amado Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, en especial manera para rogarte que el poder, la gracia, la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras vidas. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder, Señor, obrando a través de nosotros, Señor, para cumplir con el propósito por el cual tú nos llamaste. Señor, ayúdanos en esta noche, danos sabiduría, inteligencia, Padre, para comprender tu palabra, para poder, Señor, estar, Señor, entendiendo también el tiempo que estamos viviendo, Señor, y lo que vendrá prontamente, conociendo las Escrituras y sabiendo que tú tienes un plan maravilloso para tu iglesia, Señor, a la cual nosotros formamos parte. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado este tiempo para escuchar tu palabra, para estudiar, Señor. Los bendigo y también encomiendo mi vida en tus manos, Señor, para poder ser claro en lo que estemos charlando. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Bueno, estamos ya a punto de escuchar la séptima trompeta en aquel tiempo y en este momento, como antes de que suene la séptima trompeta, se dice a Juan que tome una caña semejante a una vara de medir porque, bueno, no tenían los métodos de medición que nosotros tenemos ahora. Ellos usaban cañas, palos, diferentes unidades de medida para la construcción. Pero se le pide que mida el templo. Ahora, ¿por qué es curioso esto? Porque en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido por un emperador romano. Entonces, ¿qué templo estaba midiendo Juan? ¿No? Si el templo fue destruido. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya había sido destruido ese templo hacía algunos años. Y aquí el ángel le dice, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Entonces, ¿a qué templo se está refiriendo? Bueno, al templo que se va a levantar en esta última semana de Daniel. Recuerdan que estuvimos hablando la clase pasada, que eran 70 semanas, se habían cumplido 69 y quedaba una última semana. Esta última semana de años, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación, van a tener un momento muy dramático a la mitad, a los 3 años y medio, cuando acá el Señor le está diciendo a Juan que mira el templo. O sea que no era el templo que estaba en Jerusalén en ese momento porque estaba destruido. Entonces, ¿qué templo iba a medir Juan? El que se va a reconstruir en el tiempo
de la tribulación. Ustedes saben que en este momento el templo de Jerusalén no está en funciones. ¿Cuántos sabían eso? No está funcionando. Y de hecho parte de ese templo está en manos de los musulmanes. Entonces, ¿para cuándo hacer esto? ¿Puede estar ocurriendo en este momento? Bueno, no. Bueno, algunos piensan también, como hablábamos, de que al sonar la séptima trompeta recién ahí, se iría a la iglesia, pero todavía ni siquiera está reconstruido el templo. El templo va a comenzar a ser reconstruido o a ser reconstruido durante la tribulación. Entonces, si el templo no está construido, no estamos durante la tribulación, como algunos piensan, que ya comenzamos a transitar ese periodo. Este templo que va a ser construido, no va a ser construido de cualquier manera, porque ¿recuerdan cuando vimos los caballos o los jinetes? Aquellos caballos que aparecían. El caballo blanco representaba al anticristo porque venía a traer una falsa paz. Bueno, lo primero que hacer es firmar un tratado con el pueblo de Israel. En ese tratado seguramente va a facilitar que sea reconstruido el templo. Pero en el versículo 2 nos dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? Matemática. 3 años y medio. 3 años y medio. Muy bien, Ariel. Y alguno te ganó con las señas por ahí, pero... 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque, ¿qué dijimos? Estamos a la mitad de la tribulación. Si la tribulación dura 7 años, estamos justo a la mitad, y durante 3 años y medio va a suceder esto. ¿Qué va a suceder? Que seguramente este convenio que va a hacer el anticristo con el pueblo de Israel va a permitir que Israel tenga su templo, pero el patio va a tener acceso a cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier país. Por eso dice, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Los gentiles se refiere a todos aquellos que no tenían el acceso al templo. ¿Quiénes solamente podían entrar al templo? Bueno, los judíos. Y hay un lugar especial del templo que solamente entraba el sacerdote o el sumo sacerdote. Bueno, esa parte va a estar reservada, pero el resto, el patio, va a ser invadido, por así decirlo, por personas de todas las nacionalidades. Y desde aquel lugar, el anticristo va a tener su accionar. Ahora recordemos también que va a llegar un momento, dice la palabra de Dios, como leíamos también en Daniel, la clase pasada, en esa última semana, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder con el templo? Y teniendo en cuenta al anticristo, ¿no? Algo así como la abominación desoladora. Algo abominable iba a pasar. Porque primero que el único que podía hacer sacrificios allí en aquel lugar era el sumo sacerdote. Y tenía que ser conforme a la ley de Moisés. Pero va a suceder algo diferente. El anticristo va a romper el tratado de paz con Israel porque él va a querer tomar el lugar de Dios y va a entrar a este lugar santísimo que no le era permitido y va a querer ser adorado como Dios. Por eso el libro de Daniel habla de esta abominación desoladora, que a la mitad de esa última semana iba a ocurrir. ¿Justo cuando? Aquí, cuando Dios le está diciendo a Juan, mide el templo, no midas la parte de afuera, y algo va a ocurrir. Lo vamos a seguir viendo con lo que va a ocurrir más hacia adelante.
pero vemos en detalle por qué es que Dios le manda a medir el templo. Primero porque Juan había visto que el templo fue destruido, el templo aquí en la tierra, en su tiempo, pero en el futuro ve que va a haber un templo, pero las características de funcionabilidad van a ser diferentes a las que él esperaría, porque en el lugar donde no podían estar, ahora va a haber gentiles. ¿Amén? Bueno, ¿alguna pregunta de esta primera parte? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Vamos a ir a un pasaje que tocamos también la semana pasada en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Versículo 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, bueno, lo que leímos nosotros la semana pasada, las 70 semanas de Daniel. Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Esto lo estaba diciendo Jesús, que justamente a la mitad de este tiempo de la 70 de Daniel, el anticristo va a querer ser adorado como Dios y se va a romper este tratado de paz que había con la nación de Israel. Por eso dice, y empieza a decir, huyan, no vuelvan a buscar nada, corran de aquel lugar, porque se rompe el tratado del anticristo, que va a ser el gobierno mundial en ese tiempo, con la nación de Israel. ¿Y cómo sabemos que está hablando de Israel? Bueno, primero porque ya vemos que en Apocalipsis Dios está hablando y tratando solamente con la nación de Israel. Y aparte aquí también nos da un detalle en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Día de reposo es un día que guarda el pueblo de Israel. Jesús se está refiriendo a este tiempo. Cuando el anticristo quiera ser adorado, cuando tome lugar allí en el templo, lugar que le pertenece a Dios, entonces el pueblo de Israel no lo va a aceptar. Cuando no lo acepte, se va a romper este tratado y va a entrar en conflicto con el anticristo y con toda su potencia, con todas las personas o naciones que van a estar aliadas con él. Entonces va a empezar un tiempo realmente dramático en la historia de Israel y de la humanidad también. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 11. Dice entonces que Juan tenía que medir este templo, ¿no? Nosotros una y otra vez decimos, muchas de las cosas que están ocurriendo son un cumplimiento de la palabra de Dios y por lo tanto creemos que en cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿No? ¿Cuántos oyeron eso? Bueno, yo lo he oído y también lo he dicho, que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Ahora, el templo no está construido. No hay nada del templo, ni siquiera las cosas que tienen dentro. Sin embargo, hay muchos documentos
hay muchas personas que han viajado a Israel, que han tenido entrevistas con personas de la religión judía, donde aseveran que ya tienen absolutamente todo preparado, todas las cosas preparadas para levantar nuevamente el templo. Están esperando un tratado, un convenio mundial para que se les permita sin tener conflicto, pero que ya tendrían todo, y en que en tiempo récord podrían levantar ese templo. Entonces, esto tiene que ver con la preparación de lo que va a ser ese momento. De repente va a volver el templo, la función, el pueblo de Israel va a estar contento porque el anticristo va a hacer un pacto, pero a los 3 años y medio va a romper ese pacto porque él va a decir, yo soy Dios y yo soy el que tengo que ser adorado en ese lugar. Y por eso de esa manera se rompe el tratado con Israel. Y ahí vemos lo que el Señor Jesús dice en Mateo 24. Huyan. ¿Y por qué dice que no sea en día de reposo? Y porque el día de reposo estaban todos justamente tranquilos, buscando, orando, buscando a Dios, y los puede agarrar desprevenido esta situación, y va a ser algo cruento, va a ser una persecución también hacia el pueblo de Israel, que vamos a ir viendo, no sé si llegamos hoy, pero si no la clase que viene, en el capítulo 12, lo que se levanta contra la nación de Israel. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa más de estos versículos? Si no, vamos con el versículo 3. Amén. Balak. Entonces, o sea, el templo van a construir antes de que empiece 3,5 años, antes del primer parte del séptimo año, ¿sí? Porque el 3 años y medio ya van a usar el templo. Van a usar, pero va a estar en paz. Sí, sí, claro, sí, usar, bueno, sí. Hasta que después, cuando ya Anticristo se va, ¿cómo se llama? Ya le van a conocer que es Anticristo y ya va a romper el paz. Bueno, y otra pregunta, Pastor, con el libro de Mateo que recién leímos, sí. Que hay un parte acá donde dice, yo tengo en armenio, pero vos si podés leer el versículo 22. 24, 22. Sí. Bien. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hay que leer también el versículo 21, el anterior. Sí. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, está hablando de que la tribulación va a tener un tiempo exacto, 3 años y medio más, que va a ser de gran tribulación para el pueblo de Israel sobre todo. Bueno, sobre el mundo entero, pero Israel va a sufrir persecución. Se refiere al pueblo de Israel. O sea, acá lo que habla sobre, que dice la segunda parte del versículo 22, que dice, pero por escogidos, ¿cómo dice la palabra? Claro, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces, pero eso no habla de los 144,000 personas. Tiene que ver, sí, con ellos y con todos los que crean, porque ellos van a ser los que van a ser perseguidos en ese tiempo. No solo los 144.000 que vimos. Dice el 23 también, dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o si os dijeren, o mirad, allí está, no le creáis, porque el anticristo se va a hacer pasar por Dios. Él va a decir, yo soy el Mesías. Sí, bueno. Amén. Gracias. De nada. Amén. ¿Algo más, hermanos? Pregunta,
sugerencia? Seguimos con el versículo 3. Allá, Alejandra, muy bien. Sí, una preguntita, porque los 140, no, cuando dice, cuando dice que huyan, ¿a dónde van a huir? Si va a estar, bueno, o sea, el anticristo va a dominar todo. Bien, ahora cuando lleguemos al capítulo 12, se revela esa parte. Bueno. Amén, esperamos un poquito. Pero ahí amén. Vamos a hablar justamente de ese tema. Amén. Amén, amén. Si no me adelanto al tema. Bien, seguimos versículo 3 entonces. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Vamos a ir a otro libro profético también, el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 11. Zacarías es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 11. Bueno, ¿lo tenemos ahí? Zacarías capítulo 4, 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de ti aceite como oro? Versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora estamos leyendo, ¿verdad? Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Amén. Hace referencia a lo mismo que está profetizando Zacarías. Bueno, ¿quiénes son estos 2 testigos? Me gustaría escuchar opiniones. Y bueno, y si tienen algún fundamento para decirlo, también. ¿Quiénes pueden ser estos 2 testigos? Algunos dicen Moisés y Elías. Unos dicen, ¿y usted qué dice, hermano Ariel? ¿Podría ser? Podría ser, porque bueno, porque justamente habla de lo que hicieron ellos, ¿no? Amén. Bueno, podría ser. Hay otros que dicen otras. Enoch también. ¿Y cómo es esto de lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos, por ejemplo? El agua, cuando lo convirtió en sangre, Moisés. O Elías, cuando destruyó a los profetas de Balaam, venció a los profetas de Balaam. Amén, muy bien. ¿Había visto otra mano por ahí? Sebastián, muy bien. Para mí también Moisés y Elías, pero es porque fueron arrebatados o no se encontró el cuerpo. Ajá. No, Moisés murió. No, Moisés murió, pero no se encontró el cuerpo. Pero no se encontró el cuerpo. O si no, Enoch también, porque Enoch no
Como que fueron llevados. Fueron llevados. Por el Bien. monte de la transfiguración también. ¿Qué También, pasó en el ¿no? monte de la transfiguración? Ah, ahí estamos Moisés y Elías con el Señor. Sí. Bien. Está entre Enoc, Moisés y Elías. ¿Cómo, Gladys? Entre esos para mí. Enoc, Moisés o Elías. Están entre Muy esos bien. tres. Porque Enoc Bueno. y Elías porque fueron arrebatados. Podría No ser. vieron. Y bueno, y Moisés también, por como dice Ariel, porque estaba en el monte de transfiguración. Pero Enoc y Elías me suena más. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Otra posibilidad? Bagak, muy bien. ¿Escuchamos? Pastor, yo creo más que no van a ser Moisés y Elías, sino que van a ser dos hombres como con los espíritus de Moisés y Elías, como no como sean, van a ser justo los Moisés y Elías. No sé si Ajá, me ¿y de dónde saldrían? Está bien, estoy siguiendo la idea, ¿eh? Si fueran ¿Dónde dos saldrían? hombres. Claro. De los judíos, supongo. ¿Estarían ahí entre la gente? Digo, no, estoy llevando el pensamiento. Serían dos personas que de repente se van a levantar y se van a dar a conocer. ¿O no? Yo creo que van a ser llenos por el Espíritu Santo y que van a estar llenos del Espíritu Moisés y Elías, pero que van a estar y van a vivir sobre los judíos. Pienso Bueno, yo, no sé. está bien. Estamos charlando entre todos, después vemos a ver, según las escrituras, qué podría ser, ¿no? ¿Alguien más? Hermano Ángel está muy callado hoy, ¿eh? ¿Alguna idea más por ahí? Pero Ángel. Martín, Dios los puede resucitar, ¿no? A Elías. Yo creo que sí. Sí, es verdad. También resucitó a Lázaro, no sé. Sí. Ay, ¿por qué hace este ruido? A ver. Ahí estamos. Bueno, ¿Ángel quería hablar o no? No levantó la mano. ¿O sí? No, es un poco lo que comentan todos, que son las posturas más clásicas, ¿no? De Elías y Moisés, ¿no? Y también lo de Enoc y Elías, que fueron los únicos que no gustaron muerte hasta aquí. Amén. Eso es lo que clásicamente se cree. Amén. En cuanto a la objeción que se le hace a Moisés, que muchos dicen, pero Moisés murió, ¿no? Y en Hebreos dice que al hombre le es permitido morir solo una vez, después el juicio. Pero en las escrituras nos encontramos con que hay excepciones, ¿no? Amén. Por ejemplo, el tema de la hija de Jairo, que murió y volvió a vivir. Desde luego, después murió. Y también Lázaro mismo, el hijo de la viuda de Naín. Pero como Dios es soberano, puede actuar como él quiere. Pero son las posturas que todos manejan, más o menos. Amén. Alan Gómez, levantaron la mano. Los escuchamos. Hola, buenas tardes, pastor. Hola. Bendiciones. Sí, para mí son dos personas del pueblo de Israel que Dios va a levantar, que van a ser testigos. Bien, así parecido como dijo el hermano Bagak. Sí, para mí me cierra más eso, que va a ser así. Bien, estamos especulando un poco con esto, ¿por qué? Porque acá no dice quiénes son, ¿verdad? No dice. Literalmente no dice quiénes son. Se caería un poco esta teoría de que pueden ser dos personas que se levanten en ese tiempo del pueblo de Israel. ¿Por qué? A ver, ¿quién lo piensa? ¿Por qué no podrían ser dos que se levanten en el pueblo de Israel?
¿Qué leímos nosotros anteriormente? ¿Qué libro? El libro de Zacarías, ¿verdad? Se escribió en el año 520 a.C. Y en ese tiempo Zacarías ya vio a estos dos testigos. Que tienen que ser testigos. ¿Cómo? Porque tienen Dice que ser dos testigos testigos. que están delante del Señor de toda la tierra. Y ya los había visto 520 años antes de Cristo. O sea que si fueran personas que están viviendo entre el pueblo judío en ese tiempo, digamos, la gran tribulación, y cómo es que los vio ya delante del Señor. Son dos que están delante del Señor. Entonces, esa no tendría mucho, no lo podríamos sostener mucho, aunque la Biblia no dice exactamente quiénes son. Pero como por lo menos 520 años antes de Cristo, ya estaban ahí en el cielo, delante del Señor de toda la tierra. Entonces ahí ya no podemos aseverar eso. Muy bien, acá hay una pregunta. Bueno, algunos decían, bueno, Elías y Enoc, en el chat estoy leyendo, y otros dicen, una pregunta, Janet, bueno, no sé si Janet Gómez dice, ¿tienen que ser humanos? ¿Serán dos seres humanos? Pregunté, ¿eh? Pueden ser dos ángeles también. Ah, ok. Bien. Pueden ser dos ángeles. ¿Por qué no? Amén. Pero después, en un momento, ¿no los matan a los testigos? Se resucita. Sí. Es verdad. Por 3 días y medio. Bueno, por si allá fueran levantaron la ángeles, mano. podrían... ¿Cómo? No, que en caso de ser ángeles igual podrían morir. Por ahora especulamos. Bien. Y allá familia Ocampo levantó la mano también. Sí, pastor, si bien los tres son uno, podría ser Jesús y el Espíritu Santo, que ya estaban con él. ¿A qué se refiere? ¿A los que se van, a los dos testigos que se van a levantar o a los que menciona Zacarías? Los que menciona Zacarías. Bueno, sí, podría ser, obviamente que son Dios y están siempre en comunión con el Padre, pero ahora los vuelve a mencionar en Apocalipsis como dos seres que están delante de Dios y que vienen aquí a la tierra, y que de hecho es verdad que dice que mueren porque los matan. Y entonces ahí se nos caería un poco esa posibilidad ahí no. Y bien, los ángeles, si bien podría ser una posibilidad, pero los ángeles no mueren. Son seres eternos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quieren que les diga? Bueno, no sé, no tengo idea. No, bueno, coincidimos con la mayoría, que puede ser Moisés y Elías. Bueno, algunos dicen por ahí Enoc. ¿Por qué Moisés y Elías? Por las características que vamos a seguir leyendo también a continuación que tenían. Elías también oró que descendiera fuego del cielo, Moisés que se convirtiera el agua en sangre, bueno, y otras características. Ahora, es importante tener en cuenta también esto que dijeron por ahí. Son dos hombres que vivieron, pero que no se hallaron porque Elías lo arrebató el Señor sin ver muerte. Y Moisés, nunca se halló el cuerpo de Moisés. Subió al monte y nunca más nadie lo vio. Más, la Biblia dice, Dios escondió a Moisés. Entonces, podrían ser
Elías y Moisés podrían ser. Ahora, ¿podemos asegurar de que son ellos? No, no podemos asegurar. Entonces no podemos ni pelearnos por este tema. Pero sí, vamos a ver que son dos testigos que ya eran preexistentes a este tiempo. Estaban delante del Señor y van a aparecer en escena aquí. También creo que Ariel era que decía que recordaba el tema de la transfiguración. Cuando el Señor se transfigura y se muestra a algunos discípulos en su gloria, estaban estos dos hombres junto al Señor. Entonces, por eso pensamos que pueden llegar a ser Elías y Moisés. Algunos dicen Juan el Bautista. ¿Por qué dicen Juan el Bautista? Porque cuando se profetizaba de que vendría un Elías antes del Señor, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Entonces algunos piensan que podría llegar a ser. Miren lo que hacían estos hombres o lo que le había sido dado por Dios. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Se les ha dado poder y también la capacidad para llevar adelante plagas cuantas veces quieran. Entonces, todo esto, ¿qué va a estar afectando? El reinado del anticristo, el reinado de la bestia. Entonces no van a ser muy populares. Los van a odiar. No los van a querer, porque ellos van a traer plagas contra los que se rebelan contra el Señor. Entonces, estas señales que van a estar haciendo nos hace acordar o recordar un poco a las plagas que cayeron sobre Egipto. Una y otra plaga sucediéndose a causa del duro corazón del faraón. Bueno, aquí será sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra que tienen el corazón duro y no se convierten al Señor. Fíjense que en el versículo 5 dice que ¿qué sale de la boca de ellos? Fuego, ¿no? Bueno, no hay mucha más explicación que esta en este pasaje, y ahí puede haber dos opciones. O literalmente pueden liberar fuego de su boca, o se trata del poder de la palabra que ellos tienen y que nadie puede resistir esa palabra, porque ellos van a estar hablando de las maravillas de Dios, del poder de Dios, y probablemente que con la autoridad de lo que ellos hablan van a ocurrir también todas las plagas que están mencionando aquí en el libro. ¿Amén? Algunos comentaristas bíblicos dicen que se trata literalmente de que van a tener un poder sobrenatural y que van a poder castigar con fuego a las personas. No sé, ni tampoco voy a estar acá cuando pase eso, voy a estar en el cielo. Pero lo que sí podemos también ver desde este lugar, que puede ser el poder de la palabra que sale de la boca de ellos, porque lo que ellos dicen se va a cumplir aquí en la tierra con las plagas y sobre la naturaleza, y que va directamente a afectar al reinado del anticristo. ¿Amén? Bueno, ¿alguien escuchó alguna cosa más de esta, de los dos testigos? Si no, seguimos un poquito más. Ahora a ver qué pasa con ellos. No. Bien, dice,
cuando terminen su testimonio, ¿qué testimonio? Ellos van a venir a atestiguar de que Dios es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a querer adorar él como Dios. Entonces, Dios envía a sus 2 testigos para que denuncien al anticristo delante de las naciones, diciendo, es mentira, hay un solo Dios verdadero, y Él es el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y ellos van a testificar y van a hacer señales y prodigios y milagros. Recuerden que el anticristo, también utilizando seguramente la tecnología y también magia y cuantas otras cosas, va a decir tener ciertos poderes que lo vamos a ver ahora en los próximos versículos. Pero estos hombres sobrenaturales levantados por Dios van a hacer unos milagros tremendos que van a herir la tierra, la naturaleza, cosas que el anticristo no puede hacer de ninguna manera. Y van a estar testificando del verdadero poder de Dios y del verdadero Dios. Amén. Versículo 7 dice entonces que luego la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Cuándo? Cuando terminen de dar su testimonio. Antes no los van a poder destruir. Pero cuando terminen, sí los van a matar. Ahora, termina esto ahí, no, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice en sentido espiritual, no es que va a estar en ese lugar. Dice, donde nuestro Señor fue crucificado. En el mismo lugar donde crucificaron al Señor, y creyeron que se terminaba el cristianismo, y creyeron que se terminaba su mensaje, y sin embargo el día de hoy, más de 2000 años después, estamos predicando de Jesucristo a todas las naciones. Pero en ese lugar mismo, ellos pensaron que se terminó el mensaje de Jesús. ¿Por qué lo crucificaron a Jesús? ¿Por los milagros que hacía? No, por lo que decía. Porque él anunciaba el arrepentimiento de los pecados y que había un solo Dios verdadero, el Padre. Entonces lo terminaron crucificando. Por supuesto que su muerte en realidad fue para limpiarnos de nuestros pecados, pero a la vista del mundo lo quisieron callar porque no podían soportar lo que él decía. Lo mismo va a pasar con estos 2 testigos, y en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado, los van a matar. Y fíjense algo muy importante, versículo 9. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué los van a dejar ahí 3 días y medio? Porque estuvieron de alguna manera afectando todo el planeta con su mensaje y con los prodigios y milagros que hacían. Y la gente de la tierra no los quería escuchar, eran un problema. Cuando ellos mueran por 3 días y medio, dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Van a hacer fiesta, por fin se callaron estos. Ya nadie más nos va a decir de que somos pecadores y que nos tenemos que arrepentir. Los matamos. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, año 2020, lo que más ha crecido es la filosofía del humanismo,
disfrazada de un montón de cosas. Pero esta filosofía del humanismo, ¿qué predica? Justamente que el centro de todas las cosas es el hombre y no Dios. El ser humano que tiene un principio y un fin en sí mismo, y cada vez más se alejan de las escrituras y del Dios verdadero. Lo mismo en ese tiempo va a estar potenciado. Dios no existe, van a decir. Nosotros somos Dios y nos gobernamos solos, no necesitamos a Dios. Y estos dos testigos se van a levantar para decir: hay un Dios verdadero y poderoso, y van a hacer señales y milagros contra todos aquellos que rechacen el mensaje. Entonces, cuando los logren matar, van a hacer fiesta. Se van a enviar regalos. Van a estar regocijados, como dice acá. Pero ¿qué sucede? ¿Se le escapó al Señor esto? ¿Será que Dios no lo tuvo en cuenta? Al final los terminan matando a sus dos testigos. No, hermanos, no hay ni una sola cosa que no esté bajo el control y el poder soberano de Dios. Absolutamente nada. Todo está bajo el plan divino de Dios. Cuando estos estén haciéndose regalos, estén festejando, van a estar viendo por internet la figura de estos dos testigos muertos en la plaza, y van a decir: por fin no los escuchamos más. ¿Qué va a pasar? Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Quiénes lo van a ver? Todo el mundo. Estaban los planes de Dios que los dejaran 3 días y medio en el medio de la plaza. Ellos pensaron: miren lo que hacemos. Somos más poderosos que los testigos de Dios, que estos profetas. Los vemos por internet, por televisión, de todas maneras se van a enviar fotos. Mirá, por fin nos salvamos, no nos molestan más. Cuando se estén enviando regalos y digan: realmente nosotros somos más poderosos que Dios, porque ese es el corazón del hombre. ¿A dónde me remito? Al principio, hermanos, en Génesis. Desde el principio el hombre tenía sembrado eso en el corazón. ¿Qué fue lo que llevó al hombre a pecar contra Dios al principio? Lo que le dijo la serpiente: si comen de este árbol, ¿saben qué? Van a ser como Dios. Y no lo dudaron, comieron del árbol. El hombre sin Cristo en el corazón quiere ser su propio Dios, quiere ser como Dios. De esta manera se vuelve a repetir en este tiempo, y estos dos testigos se van a levantar sobre sus pies por el poder de Dios. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron en transmisión directa a todo el mundo. Estaban muertos y ahora resucitaron, y se escuchó una voz del cielo que les dijo: suban acá. Y subieron. ¿Qué pasó? Versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué pasó acá? Cuando Jesús murió, también hubo un temblor,
hubo terremoto, se oscureció el cielo. Cuando estos 2 testigos resuciten, va a haber un terremoto. Y de aquellos que estaban haciendo fiesta, 7.000 van a morir en esa ciudad. Y todos se van a aterrorizar, los otros, y van a dar gloria al Dios del cielo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que se convirtieron todos? Dice, le dan gloria al Dios del cielo. No. Darle la gloria a Dios significa que van a reconocer que todo lo que pasó fue por el Dios verdadero, aunque no se arrepientan en su corazón, pero sí van a reconocer que estos 2 testigos verdaderamente eran de Dios, del Dios verdadero, y que además ellos estuvieron peleando contra Dios. Cuando dice entonces aquí, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, quiere decir que no les quedó otra que reconocer que el verdadero Dios había hecho todas estas cosas. Versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Eran 3. Segundo. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo al respecto? Si no, vamos con el versículo 15 en adelante. Pregunten sin temor a equivocarse, Bagak. Amén. Pastor, acá lo que está hablando del ciudad, que se cayó el tercer parto, que se murieron 7.000 personas. Entonces, la ciudad que está hablando sobre el Jerusalén. Sí, casi todos los comentaristas opinan lo mismo, sí. Y entonces, el gente que vive en ciudad, que se van a regocijar, que se murieron estos 2 testigos, ¿esto todo habla sobre judíos o habla en general el mundo? No, recuerden que Jerusalén, cuando el anticristo haga el pacto, se va a convertir en una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo. Vos en Buenos Aires es de todas las naciones. Centro de todas las naciones. Entonces, bueno, va a haber representantes de todas las naciones. Y otro que estaba hablando sobre 2 testigos, dice que ellos van a profetizar 1068 días, 1268 días, ¿no? Eso entonces es un poco más de 3 años y medio. No saqué la cuenta ahora, pero la podemos sacar. A ver, lo leemos. O sea, no le van a empezar a profetizar justo después de la mitad del... está bien, sí. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos leyendo los relatos, fíjense que vamos ahora con las trompetas. Tenemos la sexta y ahora la séptima. Y esto es como un intervalo entre la sexta trompeta y la séptima que cuenta otro evento que está sucediendo. La reconstrucción del templo, que luego el anticristo se va a querer ser adorar, y en medio de ello también el tema de los 2 testigos. Pero esperen que yo lo tengo anotado esto. Está bien. 1260 días son 42 meses y medio, si hacemos la cuenta. 42 meses y medio. Así que sí. Y lo que pasa es que tenemos que contarlo también, que esto, bueno, no lo estudiamos todavía, pero lo vamos a poder hacer como cuando hablamos de los que mueren, a dónde van, como un paréntesis, es que ¿qué días se están contando aquí? Si son los días nuestros solares o son los días lunares que cuentan los judíos, que es diferente la cantidad de tiempo. Entonces probablemente tenga que ver con eso, por eso se extiende un poco más el tiempo de 3 años y medio, como decíamos, pero acá hablamos de meses porque son días, no son meses. Amén. Igual esto, amén, si gracias. Después... Carly, por ahí habla. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Le
le hago una consulta, puede ser media tonta la pregunta, pero si está escrito y la gente sabe lo que va a ocurrir, ¿por qué motivo actúan de esta manera sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, lee esto que acabamos de leer y ya saben que digamos, que los testigos van a revivir y van a ascender a los cielos, ¿por qué esperan y por qué se burlan y por qué se ríen si ya sabemos lo que va a pasar? Amén. No, es una buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Es lo mismo que nos podemos preguntar, ¿por qué los maestros de la ley que estudiaban las Escrituras, que esperaban al Mesías, no aceptaron a Cristo? Mostró las señales, los milagros. Se cumplió la Escritura que iba a ser crucificado, que iban a nacer en Belén. Absolutamente todo se cumplió y hasta convivieron con él. Y no lo reconocieron. Doctores de la ley, fariseos, escribas, etc. Bueno, tiene que ver con, bueno, para nosotros un poco es un misterio, pero tiene que ver con la obra redentora del Espíritu Santo en los corazones. La Biblia dice en Juan, capítulo 3, ¿en qué consiste la condenación? En que los hombres, los que no tienen a Cristo, amaron o aman más las tinieblas que la luz. Aman el pecado. Entonces, vamos a ver que incluso va a haber más preguntas como esta que nos podemos hacer. Va a llegar un momento que ya no les queda absolutamente ninguna duda de que es Dios el que está obrando y se van a levantar en armas, ejércitos en armas para pelear contra Dios. O sea, no es muy comprensible. Pero hay algo en el corazón del hombre que está en oscuridad y que ama más las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que darle tantas gracias a Dios, ser tan agradecidos al Señor, porque Él nos iluminó, o sea, nos mostró el camino. Tenemos fe en el corazón para creer en Él y para estar estudiando este libro y entenderlo. Amén. Yo creo que comprenderlo del todo lo vamos a comprender cuando estemos con el Señor. Pero lo que nos muestra la Biblia claramente dice que la condenación consiste en que los hombres, el que se condena, ¿no? En que los hombres aman más las tinieblas, o sea, el pecado, el vivir apartado de Dios, que acercarse a la luz y al Señor. Amén. Si alguien quiere agregar algo con respecto a esto, puede hacerlo, libremente, sin problema. Después, por ejemplo, en 2 de Corintios 3, 13, 14, ahí habla de que tienen el, ¿cómo dice? Ahí se los leo. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran en el resplandor que se iba desvaneciendo. Pero la mente de ellos fue embotada y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, le queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Esto cuando habla sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero cuando se convierten al Señor, se les quita el velo. 2 de Corintios 3, 13, 14, 15 y 16. Amén, amén. También la Biblia dice que las personas tienen el entendimiento entenebrecido, o sea que está oscurecido, como eso, tiene algo tapado. Un milagro de Dios podría cambiar eso. Hay una pregunta que habían dejado en el chat, que recién la veo, es con estos dos testigos, si es que Dios está dando también la posibilidad de que se arrepientan. Por supuesto que sí. Y muchos van a creer en el Señor en aquel tiempo, ¿no? Pero por eso se levantan estos dos testigos, para dos cosas. Como en este tiempo, ¿quién es el testigo del Señor aquí en la tierra en este tiempo? No lo digo de Jehová, ¿eh? Aunque nosotros sí somos
testigos de Dios? Somos nosotros, la iglesia. Nosotros testificamos del Señor. Siempre el Señor está testificando a través de su pueblo, a través de la iglesia, a través de los 144.000 que hablábamos la otra vez, ahora también a través de los 2 testigos, para que haya arrepentimiento. Pero van a haber algunos que se arrepientan, pero otros que endurecen más su corazón, mucho más su corazón. Amén. Ahí sacamos bien las cuentas, para que no queden dudas. 42 meses nos dan exactamente, y 30 días extras, lo dividimos, nos da 3 años y medio exacto. O sea que dan 3 años y medio. El tiempo que van a estar predicando. Hasta que sean muertos, y después 3 días y medio, y van a resucitar. ¿Algo más, hermanos? A mí se me pone interesante así cuando charlamos, hacen preguntas, se pone más dinámico, o que puedan dar su opinión, porque nos enriquece, así que muy bien. Menos Bagak, todos. Mentira, es broma, es broma, es broma. Amén. Seguimos un poco más entonces. Versículo 15 en adelante. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. ¿Qué quiere decir? Ya pasó este paréntesis donde vemos lo del templo, lo de los 2 testigos. Ahora seguimos con el tema de las trompetas. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos, ¿quiénes eran los 24 ancianos? Pregunta de examen. La iglesia. La iglesia. Amén. La iglesia. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado de tu gran poder y has reinado. 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¡Wow! Todo eso. Bueno, hermanos, con el tema de la 7ª trompeta, bueno, algunos pueden interpretar de que recién en este momento sea que la iglesia sea arrebatada, porque suena la 7ª trompeta. Y porque está hablando acá y dice, damos gracias, Señor, tú eres el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, donde dice, para dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, etc. Pero también dice, para juzgar, versículo 18 también dice, y se airaron las naciones y tú has venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y le darás el galardón. Amén. Lo que está anunciando y lo que está diciendo la 7ª trompeta es el último periodo que comienza a darse en los 3 años y medio que quedan de la tribulación. Aquí estamos justo en el comienzo de la segunda parte de la tribulación, que muchos le llaman la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si pasaron cosas hasta aquí, ahora va a ser mucho peor. Aquí en la tierra, ¿verdad? Pastor. Sí. Perdón, lo molesto de nuevo. Justo con el último versículo, ahí me surge una duda, porque habíamos estado hablando de que digamos, hoy el gran templo no estaba en funciones, había dicho, bien, pero acá menciona que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Es decir, que
el templo de Dios al estar en el cielo, ¿por qué no podría estar pasando ahora? Eso es lo que venimos hablando. Bien. El primer templo que vimos en el capítulo 11 al principio se refiere al templo de Jerusalén, que es el que fue destruido en el año 70, después ahora pertenece una parte a los musulmanes, pero en el templo de la tribulación va a estar nuevamente levantado, va a haber sacrificios, todo como en el Antiguo Testamento. Ahora lo que va a suceder es que Dios va a mostrar el verdadero templo. ¿Por qué el verdadero templo? Porque el pueblo judío rechazó a Jesús. Por eso ellos siguieron haciendo sacrificios de animales, etc. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, ese sacrificio terminó con todos los otros sacrificios. Ya no hay necesidad. Dice el libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que también él mismo es el sacrificio, que se presentó, dice Hebreos, en el tabernáculo del cielo, o sea, en el templo del cielo, delante del Padre, como sacrificio por nosotros. Entonces, lo que Dios va a estar mostrando desde el cielo va a revelar a los hombres, a la humanidad, decir, Cristo es el verdadero y el verdadero cielo, en el cielo está el verdadero templo. ¿Qué quiere decir? Es donde mora la presencia de Dios, que ya esto de los sacrificios de animales, desde que Jesús murió en la cruz, ya no tenía ningún sentido. Ahí se les va a revelar también al pueblo de Israel que verdaderamente ellos rechazaron al Mesías. No sé si soy claro o más o menos, si no me vuelven a preguntar, no hay problema. Se está refiriendo el capítulo 11 al templo aquí en la tierra y este versículo 19 se está refiriendo al templo que Dios va a mostrar desde el cielo. Esto sí va a ser algo sobrenatural. Cuando se muestre, cuando suene la séptima trompeta, Dios va a revelar desde los cielos que el verdadero lugar de adoración de Dios está allí en el cielo, es su casa, su hogar, y donde Cristo está, que es el verdadero sacrificio, y que los sacrificios de animales, desde Cristo en adelante, ya no tenían ningún sentido. Amén. ¿Estamos bien con eso? ¿Más preguntas? Se puede, ¿eh? ¿No? ¿Seguro? Bien. O no entendieron nada, o entendieron todo. ¿Entendieron todo? Bien. Es importante verlo esto porque aquí vamos a empezar a ver una serie de eventos sobrenaturales sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esto termina con que Cristo viene a la tierra a reinar. Por eso acá nos está adelantando, dice, se airaron las naciones, o sea, se enojaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a ser juicio contra todas las naciones. Entonces, nos está preparando esta trompeta, este sonido de la trompeta, de lo que va a acontecer en esos 3 últimos años y medio y que termina con Cristo viniendo a reinar aquí en la tierra. Amén. Y donde nos muestra de que no hay ningún lugar de adoración físico aquí en la tierra, sino que la morada de Dios es el cielo y que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar y no necesitamos sacrificios humanos ni sacrificios de animales. Cuando digo sacrificios humanos, me refiero a la justicia propia nuestra, ¿no? Uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que sacrificar cosas para agradarle a Dios. No, el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Un sacrificio perfecto. Y nosotros tenemos libertad ahora de presentarnos delante de su presencia. Amén. Amén. Bueno, ¿preguntas? Sebastián, ¿preguntas? Irina, Artión, muy callados hoy. ¿Ninguna pregunta? Bagak, tenés permiso, ¿eh? Si no... Ninguna pregunta, qué bien. Bueno, a mí me costó más entenderlo la primera vez que lo leí y que lo estuve estudiando, porque también me preguntaba cómo va a ser todo esto. Y bueno, porque estamos ya al límite de que Jesús desciende
para tomar el reino aquí en la tierra. Vamos a ver que estos capítulos que vienen, todos los eventos tienen que ver con que Cristo ya va a pisar aquí la tierra nuevamente y va a reinar desde Jerusalén mismo. Y cuando dice aquí el versículo 18, los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron o destruyen la tierra. Porque hay versículos en el Nuevo Testamento que dice que también la tierra, haciendo una personificación, también está esperando el tiempo de la redención de los justos. O sea, de que el Señor venga a poner orden nuevamente en la tierra por los desastres que están haciendo. Yo creo que tiene que ver con la utilización de la tecnología para destruir el planeta, de la contaminación, la energía nuclear, atómica, todo lo que se utiliza y que destruye el medio ambiente que Dios creó para que nosotros podamos vivir bien. Es más, el paraíso fue creado y era para que vivamos enfermedades sin ningún problema, pero a causa del pecado y la maldad del hombre vivimos lo que estamos viviendo en este tiempo. Amén. El Señor viene a terminar con todo eso, por eso lo está hablando este capítulo. Vaga, que esperaba que ibas a hacer más preguntas. Bien, allá, Wanda. Tengo unos 100, pastor. Bien. 100. Le damos el permiso a Wanda primero y a Sebastián y después Vaga 100 preguntas. Bueno, esto que dice del templo, que va a ser abierto, ¿esto va a ser visto por todas las naciones, por todo el mundo, o va a ser algo literal? Sí. No, la mayoría de los comentaristas, digamos, encuentran esto. Va a ser algo real porque va a ser una demostración del poder de Dios, porque ya a partir de acá no va a caber dudas de que el anticristo está operando con Satanás, porque se va a dar a conocer. Claro. A partir de acá en adelante. Entonces, y otra pregunta, demostrar su poder. Sí. Bueno, y acá dice, a ver, fue, bueno, abierto en el cielo. ¿Es un momento o ya queda porque después viene el Señor? ¿O esto es un momento como para Dios mostrar algo sobrenatural y es un tiempo? Bueno, acá no hay acuerdos totales. Lo que yo creo personalmente que va a ser un momento. Va a ser un momento para que lo puedan ver justamente en estas características donde el anticristo va a querer ser adorado en el templo, donde él va a decir que es Dios, y de repente una visión del cielo donde se muestra el verdadero templo. Claro. Con el poder de Dios celestial, con la trompeta y con la voz del cielo, o sea, todo un evento en conjunto que va a determinar de que acá está reinando el poder satánico y que el verdadero Dios es el Dios del cielo. Es una demostración de Dios, porque va a haber personas que se van a arrepentir, pero muchos en vez de arrepentirse van a endurecer más su corazón y luego se van a levantar en armas contra Dios mismo. Amén. Bagá, puede ser algunas, no 100. Sí, pastor. Más que quería preguntar lo que te preguntó Wanda, era eso. Y también para entender que esto va a ser un tiempo o van a ver siempre así el templo en el cielo, o cómo va a ser eso. Bueno, eso era. Bien, el tema aquí yo creo que va a ser un momento, pero cuando lleguemos a los casi últimos capítulos, vamos a ver que relata el libro de Apocalipsis. Dice Juan, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Cuando dice Nueva Jerusalén, dice la ciudad del gran Dios, el poder de Dios, el lugar donde la comunión de Dios con los santos. Bueno, y eso sí literalmente va a descender, donde la mayoría de los comentaristas dicen que no es que se va a establecer aquí en la tierra, en el suelo, sino que sí se va a ver literalmente de la tierra. Sí, va. Bueno, pero acá lo que está hablando del séptimo trompeta no está hablando lo que comentaste ahora. Claro, pero es es algo otra parecido, cosa.
pero eso va a ser permanente, y esto yo no creo que sea permanente. Creo que va a ser un momento para demostrar el poder de Dios. Bueno, esto no va, entonces el trompeta, séptimo trompeta, no se va a hacer el fin del séptimo año. No, lo está anunciando. Sí. Saber que después vienen otros eventos. Sí, es como el... claro. A ver, le ponemos el nombre a esta película, El principio del fin. Esa trompeta anuncia el principio del fin. Sí. O sea, dice, ya está. Termina. Bueno. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta más? Bueno, la semana que viene vamos a estar leyendo el capítulo 12. Si quieren, léanlo anticipadamente. Habla de una mujer, habla de un dragón, y para que vayan interpretando, piensen que la mujer es el pueblo de Israel o la nación de Israel. Y que el dragón, bueno, es Satanás, el anticristo, que va a perseguir al pueblo de Israel en este tiempo, hasta que el Señor venga y pelee por Israel y libre a su pueblo. Entonces, cuando lean, para que lo analicemos juntos la semana que viene, el capítulo 12 habla de una mujer y de un dragón. Pero no es una mujer literalmente, ni tampoco es un dragón literalmente, sino que está siendo el símbolo de la nación de Israel por un lado y de Satanás por el otro, con el símbolo del dragón. Amén. Bueno, entonces, si no hay más preguntas... Además, Pastor, hola, ¿me escuchan? Sí. Quise hacer una pregunta. Cuando llega el Jesucristo, ¿no? En la segunda llegada, ¿él se queda Amén. por un tiempo? ¿Él se queda por un tiempo para batallas como Armagedón? ¿O cómo sería eso? ¿Cómo se queda por 3 años y medio? ¿O cómo se viene y se van? Sí, no sé. ¿Se queda por un tiempo en la tierra? Cuando el Señor viene en su segunda venida, no cuando lleva a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia ya está en el cielo en este tiempo. Sí, Cuando sí, viene sí. la segunda venida, establece su reino milenial aquí en la tierra, su reino por 1000 años aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver ahora en los capítulos siguientes. Entonces, vamos a ver, cuando el Señor establece su reino aquí en la tierra, establece ese reino por 1000 años aquí en la tierra, y vamos a ver qué características va a tener ese tiempo. Es por Amén. 1000 años va a quedarse acá. Bueno. Amén. Y nosotros reinamos con él. Lo voy adelantando, así se pone contento. Bueno. Amén. Bueno, Después ¿alguien más, hermanos? ¿No? ¿Por ahora no? Bueno, sí, Alejandra, amén. En el 18, bájalo. Dice que, a ver, en una parte, el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes. ¿Qué es eso? A los que después de, o sea, cuando ya Jesús se llevó a su iglesia, son los que quedaron en los 3 años y medio, ¿va a dar ese galardón? Este versículo se está refiriendo exactamente al final de los tiempos. Al final, cuando todo termine y el Señor juzgue a toda la tierra. Esto lo vamos a ver capítulos más adelante, donde llama el juicio del gran trono blanco también, donde va a juzgar absolutamente todo, incluso a los que ya murieron de los tiempos, y vamos a leer específicamente. Está hablando de que llega el tiempo del juicio de Dios sobre todos. Recuerden que yo también les había dicho que el infierno todavía no está en función, que lo iban a estrenar, bueno, vamos a ver ahora en los capítulos siguientes, no los seres humanos, y luego cuando sean juzgados por Dios,
en ese juicio último, ahí recién van a ser arrojados al infierno. Pero sí, Amén. esto por eso la séptima beta está anunciando todos estos juicios que vienen de Dios, que son inminentes y que se va a dar. ¿Cuánto va a tardar esto en pasar? Bueno, 3 años y medio para que el Señor venga a establecer su reino, comience a juzgar a todas las naciones y termina con el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver también. Amén. Pasa que se me quieren adelantar ustedes a temas que vienen. Amén. Bueno, estimados hermanos, nos despedimos por hoy. Le damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, sigan esforzándose porque vale la pena estar estudiando la palabra, estar reunidos y está bueno que hagan preguntas, que podamos crecer porque siempre hay algo nuevo para ir aprendiendo. Así que bueno, los bendigo y a sus familias. Paz del Señor. Amén. Hacemos una breve oración y vamos a otras actividades. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu espíritu que nos guía a toda verdad. Señor, te ruego que bendigas cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha participado este día en el estudio, Señor, con toda bendición espiritual. Señor, te lo ruego en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos el sábado, nos vemos también el próximo miércoles. Amén.